Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Juan Pablo Torres, él es abogado precisamente de Jorge Yunda. Abogado Torres, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Hola Freddy, muy buenas tardes. ¿Hasta dónde piensa ir la defensa del señor Jorge Yunda con el propósito de ratificarse en el cargo? Algo que a criterio de quienes están en la otra orilla critican por la forma como se ha obtenido esta sentencia. Es que realmente nosotros no tenemos que ir a ningún lado, Freddy. Nosotros ya hemos logrado una sentencia constitucional, una sentencia judicial debidamente notificada, debidamente lograda a través de medios legales y legítimos, una sentencia, repito, constitucional, en la cual se declara que el proceso de remoción del alcalde fue un proceso ilegal. Nosotros no pretendemos nada que no sea reclamar nuestros legítimos derechos, como le he dicho en varios medios de comunicación. Si a X, Y o Z concejal o al Consejo Metropolitano no le gusta la gestión del doctor Yunda, pues tendrán que hacer un proceso legal y legítimo para removerlo. No se puede hacer un proceso ilegal para pretender votar al alcalde por la ventana, un alcalde que fue elegido legítimamente, legalmente, que fue el que más votación popular obtuvo entre 17 otros candidatos. Entonces nosotros no pretendemos nada, mi querido Freddy, nosotros ya hemos ganado en instancias judiciales, ya hemos logrado una sentencia que es una sentencia constitucional y por tanto está en primacía por sobre otras decisiones administrativas o judiciales, y que de ningún modo pretendemos hacerle pelea o hacerle discusión a nadie. Nosotros somos los legítimos ganadores de un proceso legal. El imperio del derecho está totalmente de acuerdo todo el país, que se respeten las leyes, por supuesto que sí, pero los cuestionamientos son varios en relación a la sentencia obtenida para el doctor Jorge Yunda a través de ustedes, sus abogados. Vamos por partes, abogado Torres. Hay cuestionamiento respecto de un aparente direccionamiento para las causas, primero para la acción de protección, luego para las medidas cautelares. Hay procesos administrativos en marcha. Hoy precisamente se ha anunciado el inicio de sumarios administrativos precisamente contra jueces y funcionarios judiciales que asumieron para sí el tratamiento de la causa de Jorge Yunda sin que les correspondiera, porque hay indicios muy fuertes que hablan de un direccionamiento de esas causas para que llegue a sus manos. A ver, Freddy, yo creo que hay que ser clarísimos con esto. El doctor Yunda ni sus abogados manejan ni el Consejo de la Judicatura, ni los sorteos, ni a los jueces. Y eso es algo en lo que quiero ser enfático. Estamos volviendo a viejas prácticas correístas en el que si no nos gustaba una sentencia, el juez era el corrupto y al juez había que votarle. Si usted recuerda, el error esencial fue Correa quien lo insertó en el Código Orgánico de la Función Judicial con la intención de votar a los jueces que no estaban de su lado. Entonces me sorprende mucho que el doctor Guarderas, por haber perdido un proceso, porque ha perdido un proceso, ahora llame la atención de los funcionarios judiciales diciendo que es cuestión de los funcionarios judiciales y que ellos deben ser removidos. Es que no es solamente el doctor Guarderas, abogado Torres, son los concejales de oposición, son abogados en libre ejercicio, son columnistas, son ecuatorianos que conocen de derecho y que se sienten absortos viendo cómo esto se ha direccionado y hay un proceso administrativo. Está bien ganar en derecho, pero ganar bien. Hemos ganado en derecho, hemos ganado bien, Freddy. Yo no sé por qué usted dice que hemos ganado mal. Eso ya se debe a una predisposición suya. Sin embargo, le voy a explicar, Freddy. Si es que el sorteo, en el supuesto jamás consentido de que hubiese estado direccionado, y si es que los jueces hubieran fallado en lo que se llama error esencial, que yo creo que es una figura que no debería existir, porque la independencia judicial garantiza un Estado democrático, un Estado constitucional de derechos y justicia. Si es que eso existiere, eso de ninguna forma hace nulo el proceso. He escuchado a varios juristas que dicen que debe declararse la nulidad del proceso. En la ley, en el derecho público, no se hace más de lo que la ley dispone.
no existe un proceso que pueda dar de baja una sentencia de acción de protección en base a que los funcionarios fueron declarados, así les votasen a los funcionarios, o fueron declarados negligentes, o fueron declarados incluso con dolo y se siga una investigación previa en contra de ellos. No existe proceso judicial ni constitucional que permita eso, salvo la acción extraordinaria de protección, en la cual solo se puede hablar de la acción de protección per se. Entonces, yo conozco cientos de casos de cientos de jueces que han emitido sentencias y han sido destituidos posteriormente. Esto no significa que las sentencias hayan sido declaradas nulas. Entonces, en derecho, lo que es en derecho, y en opinión, lo que es en opinión, mi querido Freddy. De acuerdo, eso es precisamente lo malo, porque si se determina en derecho y con una acción judicial, como ahora manda el proceso, por ejemplo, del denominado error inexcusable, debería invalidarse esa sentencia de los jueces que han sido declarados precisamente, se haya establecido judicialmente que ellos han cometido un error inexcusable. Y eso, a criterio de algunos juristas, hace que jueces cometan errores por acción, por omisión, por ignorancia, por viveza, porque saben que se va a quedar en firme su decisión y en muchos de los casos no se van. Hablemos ahora respecto del pronunciamiento del tribunal, abogado Torres. Yo no soy abogado, pero transmito las inquietudes de la parte contraria al doctor Yunda, en el sentido de que un juez solamente debe pronunciarse, en este caso un tribunal, solo debe pronunciarse respecto de lo solicitado, que es esta aparente imparcialidad en la comisión de mesa. Pues no, el tribunal se ha pronunciado invalidando el proceso de remoción. Esto, según varios colegas suyas, es contra ley expresa lo que han hecho 2 de los 3 miembros del tribunal. Eso es absolutamente falso, mi estimado Freddy. Y es más, hay algo sumamente importante que mis colegas, no sé si por ignorancia, por interés o por dolo, se olvidan de mencionar. Y es que, primero, que los jueces no se pronuncian sobre el petitorio de la defensa del doctor Yunda, que fue que se declare nulo el informe de comisión de mesa. Uh-huh. No es que se extralimitan sobre eso, sino que la medida de reparación es la que les permite a ellos declarar nulo el proceso de remoción. Y mi querido Freddy, para ilustración de usted y de mis colegas, les voy a leer lo que dice el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice en su segundo inciso: sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda acusarse la falta de incongruencia por este motivo. Eso quiere decir que la ley les faculta a los jueces para pronunciarse sobre el proceso de remoción. En todo caso, se están usando tecnicismos jurídicos para tratar de desinformar a la ciudadanía. Freddy. Por eso estamos entrevistándolo a usted, que es el abogado del doctor Jorge Yunda. El informe de la comisión es nulo. Sin informe de comisión no hay proceso de remoción. Entonces, si el informe de comisión es nulo, ergo, el proceso de remoción es nulo. Entonces, no importa si los jueces declaraban o no declaraban nulo el proceso de remoción. Lo importante es que aquí es que el informe de la comisión fue nulo. Y si el informe de la comisión es nulo, la resolución C043 no existe en derecho. Entonces, y ahora, ¿cómo es que se afecta el principio de imparcialidad, doctor Torres? Porque la comisión de mesa elabora un informe no vinculante que pasa a disposición del Pleno, del Consejo en este caso, y el Consejo resuelve la remoción. Esto traspolado a la práctica legislativa, con esta sentencia se aniquilaría la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, porque son los propios legisladores los que sustancian los juicios políticos, emiten un informe recomendando o no el juicio político, y en el Pleno finalmente vuelven a votar los legisladores que elaboraron el informe y se resuelve el juicio con la mayoría de votos. Esto me lo dijo Andrés Carrión en una entrevista previa, mi querido Freddy, así que
Creo que tanto usted como Andrés han estado asesorados por el mismo abogado, pero le voy a explicar claramente. No, es nuestro deber confrontar las tesis, doctor Torres. Pero es que esa tesis es errónea, mi querido Freddy. Para eso estamos conversando con usted. Le explico por qué. El legislativo o el asambleísta que participa y vota no es elegido. Digamos que le quieran votar al contralor. El asambleísta que participe y vota en el CAL no es elegido después contralor, pues. Es un ejemplo que no tiene validez jurídica y que en este caso no tiene ni validez fáctica. Permíteme un segundito, pero el tema no aplica en este sentido porque los concejales son legisladores del ejecutivo alcalde. Lo mismo se aplica para la función legislativa frente al ejecutivo o frente a las designaciones del ejecutivo que pueden ser los ministros. El principio de imparcialidad es que a mí no me interesa una decisión determinada, mi querido Freddy. No me interesa. No significa que yo no pueda votar en 2 instancias. A mí no me interesa una decisión determinada. Si es que el doctor Guarderas votó en la sesión del Consejo del informe de comisión de mesa, entonces él se estaba beneficiando de su voto. ¿Por qué? Porque él sabía que si se votaba al doctor Yunda, él sería el alcalde de Quito. Pero según esta posición, doctor Torres, según esta posición, sería imposible hacerle control político al alcalde desde el Consejo, porque normalmente quien conforma la comisión de mesa es el vicealcalde y algunos otros concejales. No, le voy a explicar. El vicealcalde no tiene la obligación de conformar la comisión de mesa. Él puede conformar la comisión de mesa como no puede hacerlo, porque no solo se trata de procesos de remoción, la comisión de mesa se conforma para varias cosas. Pero en este caso, ¿qué es lo que debió hacer el doctor Guarderas? Excusarse, según usted. A nombrar a su concejal suplente. Pero esa no es la única irregularidad de la comisión de mesa, mi querido Freddy, que también se habló en la sentencia. Pero como le digo, estamos tratando de desinformar a la ciudadanía. La otra irregularidad es que votó un concejal que no estaba principalizado. Usted, tanto como yo, sabemos que un concejal suplente no es más que un simple ciudadano. Eso significa que usted y yo podíamos ir a votar a la comisión de mesa, y eso no es ni legal ni legítimo. Entonces no solo se violó el principio de imparcialidad, sino se violó la legalidad de la conformación de la comisión de mesa. Entonces no es una sola irregularidad, mi querido Freddy, son varias. Y como le digo, le escucho. Quería pasar de tema, termine su argumentación respecto de esto porque quiero invitarle a hablar sobre el tema jurisdiccional, es decir, la acción extraordinaria de protección, mejor dicho. Como le digo, el doctor Guarderas era el único beneficiado de ese proceso de remoción. ¿Por qué? Porque en calidad de vicealcalde de Quito había dicho ya que debía irse el doctor Yunda. La imparcialidad versa sobre eso. El voto del doctor Guarderas no era un voto secreto, era un voto anunciado, que tenía la intención de beneficiarse él. Entonces, él debió haberse excusado de votar en la comisión de mesa porque no era un concejal que iba a votar en base a un principio de imparcialidad. Aquí puede haber un error al hacer un símil con la situación que deben observar los jueces, doctor Torres. El hecho de prevaricar solamente corresponde a los jueces, me refiero a la posibilidad de anticipar su criterio. Esto es en el marco de lo que sería un juicio político, no un juicio en el ámbito judicial. Yo no estoy diciendo que el doctor Guarderas haya prevaricado, estoy diciendo que anunció su decisión y que un concejal que anuncia su decisión no debería poder votar. ¿Por qué no? Si es en el ámbito político, abogado Torres. Es en el ámbito político, no es en el ámbito judicial donde se deben observar estrictamente estas reglas. Eso no significa que porque no es en el ámbito jurídico y es en el ámbito político se deban violar principios. Y usted está equivocado, mi querido Freddy, porque esto se trata del ámbito jurídico administrativo, no es el ámbito político, se trata del ámbito jurídico administrativo, porque el informe de comisión de mesa es un acto administrativo que debe observar todas las garantías judiciales y constitucionales que están en la Constitución. Un acto administrativo en el marco de un juicio político, en suma. Eso es lo que está haciendo el Consejo respecto del doctor Jorge Yunda. No es un juicio político, es un informe de comisión de mesa. Y el informe de comisión de mesa tiene las calidades de un acto administrativo. Por tanto, debe respetar las garantías de la Constitución.
Esa es su posición, está bien, y para eso lo invitamos para conocer cuál es el punto de vista. Hablemos de la posibilidad última que existe frente a una acción extraordinaria de protección. Frente a esta sentencia del Tribunal de Justicia de Pichincha que le restituyen el cargo al doctor Jorge Yunda, está antes de aquella una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que, según colegas suyos, es la vía idónea para resolver este tipo de casos. El Consejo removió al alcalde, revisó la forma, el Tribunal Contencioso Electoral, y dijo se cumplieron con todos los pasos y requisitos que establece la ley. A ver, a mi criterio, la justicia constitucional está sobre cualquier órgano jurisdiccional o administrativo. A mi criterio, el TCE es un órgano administrativo. Sin embargo, esto no es un criterio mío, mi querido Freddy. Cuando la acción de protección fue planteada, si los jueces creían que no eran competentes para conocer la acción de protección, debieron haberlo dicho, diciendo que la Tribunal Contencioso Electoral estaba por sobre ellos. Pero no, los jueces dijeron que ellos eran los encargados de cuestionar o de verificar la vulneración de los derechos. Entonces, dos tribunales, uno de primera instancia y uno de segunda instancia, bueno, una jueza de primera instancia y un tribunal de segunda instancia, han dado la razón, diciendo que ellos pueden, de una u otra manera, estar por sobre la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Esto no lo digo yo, lo dice el tribunal. Entonces, si el tribunal no estaba por sobre el Tribunal Contencioso Electoral, no debía resolver la acción de protección, pues, mi querido Freddy. Entonces, ¿queda en nada la resolución del Contencioso Electoral? La justicia constitucional está por sobre cualquier justicia, ya sea ordinaria o electoral. ¿Cómo queda el estado de cosas entonces ahora, según la visión de la defensa del doctor Jorge Yunda, que le encarna a usted en esta entrevista, el abogado Juan Pablo Torres? ¿Cómo quedan las cosas? El estado de las cosas es que se declaró la ilegalidad, la nulidad de la resolución C043, que removía al alcalde Jorge Yunda de su cargo. La nulidad en derecho tiene un efecto retroactivo, es decir, nada de lo actuado a partir de la nulidad es válido. Es decir, el alcalde Jorge Yunda sigue siendo el alcalde de Quito, pues nunca dejó de serlo, porque la resolución C043 en derecho no existe. Todos los actos administrativos posteriores a la remoción de Jorge Yunda igualmente se retrotraen. Esto quiere decir que Santiago Guarderas ya no es alcalde de Quito, sino sigue siendo vicealcalde. Santiago Guarderas nunca fue vicealcalde nunca fue alcalde, perdón. Y yo no sé si puede ser vicealcalde porque él renunció a la concejalía. Por tanto, a mi criterio, y este sí es mi criterio personal, no de la defensa del doctor, criterio jurídico. Tuve problemas en estos últimos segundos, no sé si puede recapitular, hay variación en la velocidad de su internet, doctor Torres. Lo que le decía es que a mi criterio, el doctor Guardera renunció a la concejalía para ser el alcalde de Quito. Y al haber renunciado a la concejalía para ser el alcalde de Quito, él ya no es ni vicealcalde ni concejal. Por tanto, a mi criterio, no debería ocupar ningún cargo en el municipio de Quito. Pero si se retrotrae la situación jurídico-administrativa del doctor Jorge Yunda y se repone en el cargo de alcalde, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en el caso de Santiago Guardera, según la visión que usted tiene? Porque él renunció previo a la remoción. Él renunció a la concejalía previo a la remoción. Antes de que sea removido Jorge Yunda, renunció Santiago Guarderas. Él renunció a la concejalía previo a la remoción, posterior al informe y previo a la remoción. Eso no ha sido conocido públicamente. Lo que se ha conocido públicamente es que Santiago Guarderas, después de la remoción por subrogación, siendo vicealcalde, asumió la alcaldía y allí seguramente dejó de lado su condición de concejal, que es el cuerpo legislativo, y pasó a formar parte del Ejecutivo. Si las cosas se retrotraen bajo la visión de ustedes jurídica, Santiago Guarderas debería volver a ser vicealcalde. Posterior a la remoción, a ver, quiero explicar esto claramente, mi querido Freddy, porque no quiero decir que se desinforme más.
El doctor Guarderas no puede ser subrogado no puede subrogar la alcaldía, eso figura no existe. Entonces, ¿para qué está el vicealcalde? Perdóneme la ignorancia, ¿para qué es el vicealcalde si no es para subrogar al alcalde? La subrogación en calidad de titular no existe. La subrogación existe cuando el alcalde no está, y es una subrogación temporal. La subrogación en calidad de alcalde legítimo, es decir, de alcalde permanente, no existe. Ese no es una figura jurídica, no existe la subrogación. Eso quiere decir que el doctor Guardera renunció a su función de concejal previo a la remoción del doctor Yunda. Pero ¿cómo pudo haber renunciado previo a la remoción de Yunda si todavía él mantenía su condición de vicealcalde cuando removieron al señor Jorge Yunda? Él mantenía su condición de vicealcalde, sin embargo renunció a la de concejal para asumir la alcaldía. Pero después de que fue removido Jorge Yunda, no antes. Previamente, mi querido Freddy. ¿Usted tiene constancia de aquello? Los actos jurídicos, sí, es que no podemos ver los actos administrativos del municipio. De acuerdo. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes. Esta es la posición jurídica del doctor Juan Pablo Torres. Él es abogado de Jorge Yunda, que ha sido restituido en el cargo de alcalde por decisión del Tribunal Provincial de Justicia de Pichincha. Doctor Torres, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, estimado Freddy. Quedo a las órdenes. Una buena noche. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.